Buen día, sí. Buen día con todos. Saludos a la mesa directiva, a las autoridades. Es muy grato estar aquí. Les transmito los saludos del ministro, del viceministro de Gestión Pedagógica. Ambos están de viaje también. Entonces, me han encargado estar aquí presente con ustedes porque yo soy el director de la Dirección de Investigación del Ministerio de Educación. Quizás muchos de ustedes no han escuchado al respecto de que el Ministerio tiene hace unos años una Dirección de Investigación. Quizás habrán escuchado que existía antes un INIDE, pero eso se desactivó hace varios años. Entonces, digamos, hace unos 6 se creó una Dirección de Investigación pequeña, con poco personal, que se ha ido progresivamente profesionalizando. Y, digamos, mi énfasis en estos minutos es un poco contarles cómo nosotros vemos desde el Ministerio de Educación, desde cómo vemos el tema que nos congrega, que es justamente gestión de la investigación. Y voy a contarles un poco qué hacemos y cómo creemos de que, al menos en el Estado, hay un par de problemas previos que resolver a la gestión de la investigación, que es la gestión de los datos, la gestión de la información, y que apunta también a una gestión adicional, que es la gestión del conocimiento. Entonces, tenemos esos retos. Y creemos que una salida importante, y quisiera que también ustedes miraran desde la universidad a lo que sucede en las regiones, en las direcciones regionales de educación, y a través de ellos a los maestros, porque ahí también, digamos, hay una serie de actividades que se van a vincular con la investigación y que yo creo que es muy importante pensar en crear redes. Bueno, como les decía, un par solamente de aclaraciones, porque yo sospecho que no todos conocen sobre la Dirección de Investigación del Ministerio. Es una oficina pequeña, recién a partir del 2011 ha comenzado a crecer. Eso significa no solamente tener profesionales, muchos son de la Católica, algunos tenemos de San Marcos, gente de sociales básicamente, psicología, antropología, ciencias, sociología. Y a la vez hemos estado haciendo una serie de actividades importantes. Es interesante el contexto de hacer investigación en un ministerio, porque muchas de las decisiones que se toman en el papel, digamos, uno siempre dice la política debe decidirse en base a la investigación, ¿no? La investigación debe ser el insumo para las políticas, pero muchas veces se toman decisiones más bien basadas en la experiencia de los individuos, ¿no? La experiencia de los jefes, o de tener ocurrencias o buenas ocurrencias, y sobre eso se toman decisiones. Hemos visto que el impacto que ha tenido, por ejemplo, la exigencia del Ministerio de Economía y Finanzas sobre que el presupuesto se mueve en base a los famosos PPR, a los presupuestos por resultados, ha obligado de alguna manera, y eso se ve muy claro en mi sector, a que todo pedido de presupuesto se fundamente en un marco lógico, y ese marco lógico a su vez debe ser fundamentado en evidencias. Eso ha sido un impacto muy grande, porque ha obligado, bueno, a pensarlo bien, ¿no? No solamente tener un árbol de causas y efectos, sino saber cómo sustentar cada etapa de eso. Entonces ha surgido casi obligado la idea de que toda fundamentación de un presupuesto se base en investigación, en conocimientos. Y el MEF ha sido bastante riguroso porque inclusive ha colocado una escala de evidencias. Entonces coloca, digamos, en el top los estudios experimentales, etcétera, dice que son los que aportan mayor evidencia. Entonces obliga un poco a que uno comienza a fundamentar todo lo que está proponiendo en cuanto a decisiones. Y eso de alguna manera ha motivado, y estoy seguro que no solo el Ministerio de Educación, sino muchos ministerios, un poquito a decir, bueno, entonces necesitamos tener conocimiento, necesitamos investigación, necesitamos gente que nos ayude a preparar ya no un presupuesto típico de simplemente pedir recursos, sino pedir recursos bajo un sustento teórico, lógico y teórico. Eso ha marcado mucho y ha sido, digamos, que la experiencia se vuelva interesante, porque justamente una dirección de investigación apunta a una mixtura entre hacer investigación académica, lo cual tiene sus tiempos y sus demoras,
pero también hacer investigación aplicada en el sentido de que la alta dirección lo que quiere es un poco de información que va un poco más rápido de lo que toma los tiempos de hacer un buen estudio, ¿no? Siempre un poco apurados por, digamos, los tiempos presupuestales. Ustedes saben que en mayo, para el Estado, en mayo, junio, se define lo que se va a hacer el próximo año. Entonces, siempre hay que ver cómo calzar los tiempos de los estudios grandes con, digamos, las demandas del presupuesto por resultados o las demandas de varias iniciativas dentro del sector. Por lo tanto, ahí hay digamos, ahí el germen, la semilla de lo que es gestionar la investigación. Porque no solamente es, digamos, ya, ok, para abril o mayo todos nos ponemos un poco nerviosos, comenzamos a ver cómo hacer para fundamentar un presupuesto, sino, digamos, tiene que ser una práctica constante. Y eso implica varias cosas, como les decía, ¿no? Porque en nuestros sectores, seguramente en varios sectores, hay carencias previas a lo que podría ser investigación o gestión de la investigación. De hecho, si les cuento qué hacemos en el Ministerio de Educación, la Dirección de Investigación hace básicamente 3 cosas. Uno, hace un programa de fortalecimiento de competencias investigativas a 3 niveles. Trabajamos con especialistas de las direcciones de educación regional, trabajamos con la propia sede central, con los propios especialistas de las sedes del Ministerio y, por supuesto, también con nosotros mismos. ¿Por qué nos hemos fijado mucho en las regiones? Porque ustedes comprenderán de que si hablamos de investigación, claro, uno dice Cayetano, Católica, San Marcos, etcétera, pero uno comienza a mirar hacia adentro, porque nosotros tenemos la obligación de conectarnos con las regiones y vemos de que más bien ahí hay una serie de carencias. Entonces, salir de Lima es todo un reto y ver qué está pasando en las regiones. Y en cuanto que nosotros tenemos vínculo ya no directo, digamos, con las direcciones regionales, sino a través de los gobiernos regionales, vemos de que en las propias instituciones, en las propias DRE, como se llaman, las direcciones regionales, hay mucha carencia, ¿no? Todos hablamos un poco de la investigación como, claro, la joya de la corona es la investigación, todos alabamos a la investigación, pero bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo estimulamos? ¿Cómo creamos redes con los docentes, etcétera? Entonces hay una serie de falencias. Otra cosa que hacemos muy importante es hacer investigación, como les decía, tratamos de hacer investigación académica. Un encargo importante desde el 2012 es hacer un estudio grande, un estudio nacional que se llama el uso del tiempo y otras variables de calidad educativa. Es un poco el énfasis de mirar qué está pasando dentro del aula. Creo que todos estamos muy conscientes de que, y ese es el trabajo de la unidad de medición de la calidad, todos sabemos de que está pasando algo con la educación peruana, ¿verdad? Los resultados de la evaluación censal, aunque solamente son aplicados en segundo grado de primaria, nos dice de que las cosas no están muy bien, por no decir que están bastante mal. Entonces, ¿qué está pasando en el aula? Es un tema que nos interesa muchísimo y por el cual la Dirección de Investigación hace ese trabajo de ir a más de 400 escuelas en el Perú y hacer un levantamiento de información sobre cómo se usa el tiempo en el aula. De hecho, tenemos información muy interesante que está libre, está disponible en la página web de la Dirección de Investigación. Y digamos, ahí nos vamos con alguna serie de sorpresas, ¿no? Como que siempre hay pérdidas, pequeñas pérdidas, no se respeta totalmente los horarios, pero a su vez, cuando el maestro está en el aula, tiene, digamos, una práctica quizás no muy adecuada en cuanto a manejo del tiempo, no se dedica todo el tiempo necesario a las cuestiones más académicas, pedagógicas, sino que a veces siempre entran en distracciones, pérdida de tiempo, demasiado énfasis en ciertas tareas que no aportan al estudiante. Y nuestra tercera tarea es básicamente hacer asistencia técnica a las propias direcciones del Ministerio de Educación, porque ustedes se sorprenderían de saber que todas las direcciones del Ministerio de Educación, prácticamente todas plantean algún tipo de estudio o de investigación a lo largo del año. Y muchas veces están mal planteadas y acaba siendo pues un problema porque no aporta buena información. Y ustedes saben que por un tema de transparencia en el Estado, y eso es algo que justamente queremos lograr, por un tema de transparencia, todo lo que se hace con fondos públicos debe estar a disposición del público. Entonces, fíjense ustedes, si se hacen investigaciones que son mal planteadas, mal diseñadas, eso es lo que hay que mostrar
hacia afuera, sí, en efecto. Entonces hay también un trabajo un poco pedagógico, digamos, de la dirección de investigación hacia las otras direcciones en cuanto a lo que tienen que hacer como investigación. Bueno, hay varias cosas, creo que no hay mucho tiempo, entonces también quería incidir en algunos aspectos que nosotros evaluamos como críticamente como algunas debilidades que hemos tenido en este 2 o 3 años que estamos en esta dirección de investigación. Es que, por ejemplo, hemos hecho mucho énfasis en la primaria y en la secundaria, y más bien hemos dejado un poco de lado todo lo que es el nivel inicial y precisamente superior. Superior, como hace un par de años consideramos, ¿no? En el Ministerio de Educación, cuando hablábamos de superior, nos referíamos a los pedagógicos. Pero ahora se abre un nuevo matiz, ¿no? Porque también cuando decimos superior tenemos que ver cómo vincularnos con las universidades. Eso es algo que, digamos, se abre como un reto. Entonces, por eso me parece interesantísimo estar aquí con ustedes, porque, digamos, creo que hay un trabajo conjunto por hacer. Otra cosa que nos llama mucho la atención y que creo que a ustedes también les debería llamar la atención es que en la nueva ley de reforma magisterial se ha abierto lo que se llama la cuarta área del desempeño laboral. Esa cuarta área se llama innovación e investigación. Entonces, el maestro no solamente puede dedicarse a enseñar en el aula, a ser director o a ser especialista de alguna dirección regional, etcétera, sino que también puede dedicarse a la innovación e investigación. Eso, por suerte, entre comillas, todavía nadie lo ha pedido. Entonces, pero estamos un poquito alertas porque creo que eso va a generar toda una serie de demandas. No solamente demandas hacia nosotros o hacia las direcciones regionales, sino también creemos que una demanda hacia las universidades en cuanto a formación en servicio, capacitación, revisión de aspectos metodológicos, cuántos les pedirán adicionales, me imagino, sobre investigación cualitativa o investigación-acción, cosas que a nosotros seguramente nos van a rebasar, pero yo creo que va a impactar en algún momento también a las universidades. Aquí veo que están convocadas San Marcos, Cayetano, Católica, y todos, por ejemplo, tienen facultad de educación. Todos en algún momento se conectan con maestros. Entonces, ahí hay una serie de cosas que creo que en algún momento nos van a tomar por sorpresa quizá, pero creo que sería bueno prepararse porque si se abre ya se abrió con la ley de reforma, esa posibilidad de que los maestros se dediquen, y es como tener un año sabático para que se imagine un poco cómo va a ser. El maestro tiene como prácticamente derecho a un año sabático dedicado a la investigación e innovación. Entonces va a presentar proyectos. Creemos que hay una serie de debilidades en los gobiernos regionales para hacer una especie de comité de ética, pero digamos, hay que pensar en que las universidades quizás serían esos aliados ideales para, digamos, que nos ayuden a soportar eso. Y bueno, en el Ministerio no voy a contarles que hay una serie de carencias para trabajar el tema de la investigación, pero sí digamos que hay dos aspectos claves. Que hay problemas de gestión de datos, hay problemas de gestión de sistemas de información. ¿En qué sentido? Hay mucho desorden y yo creo que no es el único ministerio que tiene ese problema sobre los datos. Todas las investigaciones pasadas están, digamos, dejando encarpetadas muchísimas investigaciones, muchísimas bases de datos. Entonces, ahí hay un problema grande. Y en cuanto a sistemas de información, hay mucha desconexión entre los sistemas. Entonces, estamos hablando como que de las premisas de la investigación, ¿no? Si no hay datos, no hay cómo aprovechar esos datos para investigación. Quizás ustedes ya han resuelto ese tema porque tienen las cosas más ordenadas, se publican las tesis, etcétera, pero en cuanto al sector público hay una serie de cosas previas para trabajar. Entonces, en este sentido, y ya para acabar, quería proponerles esas, digamos, en cuanto a la nueva ley de reforma, pero también en cuanto a la investigación en regiones, hagamos algo en conjunto para gestionar investigación en las regiones. Yo creo que hay un tema muy importante y que está un poco dejado de lado. En la calidad de las universidades, quizás en las regiones sea
tenga bastantes problemas y yo creo que hay que mirar hacia afuera también, hacia lo que pasa fuera de Lima. Bueno, creo que ya el tiempo se cumplió y quería darles las gracias por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Garro.